quiero invitarlos a que oremos para que en esta hora podamos escuchar la voz de Dios. No la voz de un hombre, no la voz de su servidor, sino la voz de Dios. Quiero que me acompañe a orar. Levante su voz ahí en oración. Si usted necesita una palabra de Dios, dígale a Dios que le hable, que use mi vida para hablarle. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, nos acercamos delante de ti, Señor, para pedirte en esta hora, Señor, que nos hables. Háblanos una vez más, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que mi boca, Señor, sea como una trompeta, pero quien sople la trompeta seas tú, Señor. Que la palabra venga de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo este tiempo, Señor. Te agradezco, Señor, el honor, el poder, Señor, acercarme a tu pueblo, Señor. Señor, por estos medios, Señor. Y que tu palabra, Señor, llegue a donde tenga que llegar. Que tu palabra llegue, Señor, a cada rincón, Señor, no solo a la distancia, sino a cada rincón de cada corazón, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos redarguya, Señor. Que tu palabra quebrante nuestro corazón para que podamos, Señor, recibirla, Señor, Señor, y que esa semilla, Señor, de tu palabra llegue a una tierra que no esté dura, Señor, una tierra que ha sido removida, que ha sido quebrantada, Señor, y que penetre en lo más profundo, Señor, y que dé los frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a tus hijos, Señor, a tu pueblo, Señor, a tus hijas amadas, Señor, que hoy, Señor, dedican este tiempo, Señor, su atención a escuchar tu voz. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor, usa mi vida, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera compartirle mi pantalla en esta hora para que podamos ver algunos pasajes de las Escrituras. Yo espero que se esté viendo ya por ahí la pantalla. Si no se ve, por favor, me avisan. ¿Sí se ve o no se ve? Ok. Seguramente se ve una pantalla gris ahorita. Sí, se ve en negro. Sí, totalmente. Porque no he puesto la diapositiva, pero si me permite un momento, ahorita se las pongo. Yo quisiera que hoy podamos hablar sobre algunas características de aquellos que han alcanzado una estatura espiritual. Creo que no se ve, ¿verdad? No se ven los versos, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. Permítame un momento. Según yo ya estaba todo listo, pero no todavía. Tengo algún problema para pido que me disculpe. En un momento debe estar esto ya listo. Ok. Según yo, ya debería aparecer por ahí el título del tema.
Sí, ¿no? Ya se ve. ¿Sí? Bueno, como les decía, hoy quisiera que pudiéramos hablar sobre algunas señales que tienen algunos hijos de Dios que han alcanzado una estatura espiritual, que han alcanzado la madurez espiritual. Dios tiene diferentes hijos, ¿sí? Está el unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en su género, ¿no? Pero no es el único hijo de Dios, sino que también Dios tiene hijos de Dios de otro tipo, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros somos adoptados, ¿verdad? Somos injertados, ¿verdad? Pero al final de cuentas somos hijos, que Él nos adopta como tales, pero no somos del mismo. Pero dentro de los hijos de Dios debemos ir avanzando, debemos ir creciendo en una estatura espiritual. Eso lo hemos estado hablando aquí con mis hermanos de Querétaro, sobre los alimentos que nosotros como hijos de Dios debemos tener para crecer, ¿sí? Porque parte del crecimiento fundamental es la alimentación, ¿verdad? Que según uno se alimenta, pues de esa manera uno se va a desarrollar. Y no todos los hijos de Dios tienen el mismo alimento. Dice la Biblia que decíamos como niños, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, ¿no? Pero está hablando de una estatura de niño, de un niño, de alguien que no ha crecido, que está comenzando su caminar con Dios, pues es un niño espiritual, ¿sí? Entonces ese niño pues tiene que recibir un alimento, pero aquel que ya ha crecido ya no solamente toma leche, ya toma un alimento sólido, ¿sí? Un alimento un poco más fuerte, ¿no? Algunas versiones de la Biblia le llaman vianda, ¿no? Un alimento un poco más pesado, ¿no? Que también nos ayuda a crecer o a seguir desarrollándonos. Pero cuando hablamos de madurez, tenemos que ver, ¿verdad?, qué dice la palabra. Porque hay hijos de Dios que son niños, ¿verdad? Alguien se convirtió a Cristo hace poco, pues es un niño espiritual, es un bebé, digámoslo así, nació de nuevo. Entonces es un bebé. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¿Verdad? Los maduros, los mayores, aquellos que se han desarrollado, aquellos que han crecido, que han alcanzado una estatura y que pueden cuidar a otros, ¿no? Entonces, yo quisiera que podamos ver esas señales y para que nosotros mismos nos evaluemos y veamos si estamos creciendo o nada más estamos envejeciendo en el Evangelio. Entonces, hermano amado, yo quisiera partir del Salmo 133, versículo 2, que dice de esta manera: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras. Y usted lo puede leer, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿verdad? Que habiten los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Eso es lo que dice en los versos anteriores. Y lo compara esta armonía de los hermanos con este óleo precioso, ¿sí? Entonces, nosotros somos un cuerpo, hermano. Nosotros somos un cuerpo, pero el cuerpo está dividido en partes, ¿sí? Entonces aquí está hablando de que ese óleo desciende primero sobre la cabeza, y el cual desciende sobre la barba. La barba, ¿qué es la barba? ¿No? Porque somos parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es la barba? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esa señal? ¿No? Entonces, si nosotros vamos a buscar un poquito pues a la enciclopedia o al diccionario, vemos que hay una glándula, ¿verdad? Que produce unas hormonas y que hablan de una transición de un niño a un hombre, ¿no?
Esto más o menos empieza pues de los 11 a los 13 años. Y en esa edad pues empiezan ciertos cambios, ¿no? Y bueno, hay cambio de voz, ¿verdad? Aparecen el cierto vello, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de barba, ¿verdad? Habla ya de alguien que ya no es un niño, sino que alguien que ya maduró, alguien que ya creció, alguien que está desarrollándose, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la barba en la Biblia, debemos entender, ¿verdad? Estas son las palabras hebreas de donde se extrae la palabra en español barba, ¿no? ¿Verdad? Es la palabra sakán, eso lo podemos ver en la concordancia de Strong, ¿no? Es indica una edad, ¿sí? Dice barbado como indicando una edad, ¿no? También esto deriva de otra palabra que es viejo o anciano, ¿no? Alguien que ha crecido, que se ha desarrollado, que ya no es un niño. Esto es lo que yo quiero dejar bien claro. Está hablando de un cristiano, de un hijo de Dios maduro, ¿sí? De una hija de Dios madura, ¿sí? Entonces, hermanos amados, yo no sé cuánto tiempo tienes tú de caminar con Cristo. No lo sé. Habrán diferentes edades, digámoslo así, ¿no? Pero eso no precisamente significa que has madurado. Eso marca un tiempo de que tú estés escuchando la palabra y aceptaste a Cristo. Pero no precisamente significa que tú has madurado como hijo de Dios. Has acumulado tiempo tal vez. Pero hay hijos de Dios que tienen mucho tiempo de ser cristianos, pero nunca crecen en su vida espiritual. Se quedan igual. Llegaron como a un tope, llegaron como a un límite y de ahí no pasaron. Nunca crecieron y nada más acumularon años y años en el evangelio, pero realmente nunca avanzaron. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y lo vemos, y algunos de ellos ocupan posiciones de liderazgo derivado del tiempo que tienen, pero no precisamente por un tiempo significa que alguien va a ser maduro, porque la madurez espiritual no está determinada precisamente por el tiempo. Puede haber un joven como Timoteo, ¿verdad?, que haya alcanzado una madurez, ¿verdad? Y que incluso, ¿verdad?, este joven esté a cargo de una congregación. Nosotros podemos ver en Timoteo que el apóstol Pablo lo dejó encargado de una congregación, pero dice la Biblia que era joven. Por tanto, le dice que nadie menosprecie su juventud. Entonces, pero estaba a cargo. Entonces, no podía él ser un inmaduro. Él tenía que haber desarrollado un nivel espiritual a tal punto que le habían delegado la atención de otros hermanos. Incluso el apóstol Pablo le da instrucciones para que él delegue ancianos, obispos, diáconos, y les dice las características de cómo deben ser, pero el que estaba a cargo era él. Entonces, la edad espiritual no está determinada por la edad, por el tiempo que una persona tenga de ser cristiano, ¿no? Espero estar siendo claro. Entonces, hermano, sigamos. Entonces, yo quisiera que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje del cual hemos platicado muchísimo y se ha enseñado bastante, por lo menos nosotros acá en casa, ¿verdad? Se ha enseñado sobre este versículo y sobre la importancia de los 5 ministerios. Cuando hablo de los 5 ministerios, estoy hablando de lo que está descrito aquí, que el Señor dice, Él dio a algunos, o sea, no a todos, ¿verdad?, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios que están descritos acá, ¿no? Pero ¿para qué los dejó? A fin de capacitar
a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué los van a capacitar? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y les pone una vigencia también. Esto es muy importante y por eso lo subrayé. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Es decir, estos 5 ministerios van a estar vigentes hasta que les está poniendo una vigencia, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces le está diciendo, estos 5 ministerios van a ser necesarios para capacitar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que ya llegamos a esta plenitud? ¿Tú crees que ya la iglesia llegó a la unidad de la fe? ¿Ya habremos llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios? A la condición. Es decir, cuando alcancemos esto, vamos a tener la condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga bien, para que ya no seamos niños. Es decir, para que salgamos de ser niños espirituales y avancemos hacia una madurez espiritual, estamos hablando, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, hermano amado, los 5 ministerios, nosotros creemos que están vigentes para el día de hoy, porque primero los estableció el Señor, y segundo, porque vemos funciones que aún no se han cumplido en su totalidad, y por lo tanto, hermano, es necesario que nosotros creamos en su vigencia y en su ministración para nuestra vida. Yo sé que hay muchos hermanos que no reconocen esto y bueno, pues lo lamento mucho y yo los bendigo a estos hermanos, pero perdóneme, si el Señor los dejó con estas funciones y alguien no cree y no recibe estos ministerios, pues yo creo que difícilmente va a alcanzar las funciones de estos 5 ministerios. ¿Sí? Entonces, veamos, aquí vamos a recapitular esas funciones, por lo menos las que están descritas aquí, porque hay otras, pero las que están descritas aquí son capacitar a los santos, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia hay un grupo de cristianos llamados los santos, que van a ser capacitados por los 5 ministerios. Y estos santos van a edificar el cuerpo de Cristo. No van a ser los 5 ministerios que van a edificar a todo el cuerpo de Cristo. No, sino que van a ser estos santos que van a edificar al cuerpo de Cristo. O sea, es una estatura que se alcanzó. Son cristianos que alcanzaron una estatura para edificar, que fueron capacitados por los 5 ministerios para edificar. Y aquí les pone la vigencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermano, perdón, aún no hemos alcanzado el conocimiento pleno. Yo, por lo menos su servidor, no ha alcanzado ese conocimiento pleno. Estoy en proceso de conocer plenamente a la condición de un hombre maduro. Entonces, una de las funciones de los 5 ministerios es llevar al pueblo de Dios a la condición de una madurez espiritual. Para que ya no seamos niños. Entonces, hermano amado, Dios nos está llamando a decir, tú ya me conociste, ya tuviste un encuentro conmigo, ya te bautizaste, ¿verdad? Ya tomaste doctrina básica, los rudimentos, como dice la Biblia, las enseñanzas elementales. Ahora es necesario que avances a la madurez. Ahora es necesario que ya pasemos a ver otros temas.
porque ya no estás en kinder, ya es necesario que avances a la preparatoria, a la universidad, porque ya tienes las bases. Ahora vamos a cosas un poco más profundas. Entonces, esto es lo que les decía, una de las funciones de los 5 ministerios es llevarnos a nosotros como hijos de Dios a la condición de un hombre maduro. Entonces, esta palabra maduro en el griego, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Entonces es necesario ver el significado en español para poder entender un poquito mejor lo que quiso decir el autor, ¿no? Eso lo podemos ver en la concordancia Strong. Alguien dice completo, ¿sí? ¿Sí? Teleio es maduro, ¿sí? O sea, eso quiere decir alguien completo en trabajo, crecimiento mental y carácter moral, ¿sí? Completo, alcanzar madurez, maduro, perfecto. Entonces, cuando el Señor habla de perfección, está hablando de madurez. Cuando nosotros tenemos un concepto de perfección a la manera del mundo, alguien perfecto es alguien que no comete errores, ¿sí? Alguien que no se equivoca. Y de esa perfección yo creo que pues nadie la alcanza. Pero sí podemos hablar de madurez. Sí podemos hablar de personas que ya no son niñas. De personas que han alcanzado esta plenitud. Pero ¿cómo, hermano amado? ¿Cómo puedo identificar a alguien así? Entonces, mire, la palabra de Dios siempre nos enseña y nos deja ver algunas características y algunas señales, ¿no? De aquellos que ya no son niños. Mire, Gálatas 4:1. Está hablando el apóstol Pablo y dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces está hablando de un hijo que es menor de edad, dice, ¿sí? Un hijo que no ha crecido, un hijo que es inmaduro, aunque es heredero, es un hijo, pero en realidad no puede disfrutar de su herencia, no puede disfrutar de lo que tiene por derecho, porque no ha alcanzado una estatura, porque no ha alcanzado una madurez. Entonces está bajo tutela, bajo administración de albaceas, digámoslo así, de personas que le administran su dinero porque él todavía no llegó a cierta edad. Entonces llega a una edad señalada por su padre para que él ya sea capaz de poder administrar lo que tiene. Eso, hermano, hasta hoy en día lo podemos ver en términos legales, ¿no? Hay fideicomisos, ¿no? Que administran por ciertos recursos mientras los herederos son menores de edad. No les dan el dinero a su disposición. ¿Por qué? Porque no sabrían qué hacer con él. Y lo más probable es que lo desperdicien. Imagínense que a un muchacho, no sé, dígame una edad de unos 14, 15 años, le heredan $1 millón. ¿Usted cree que él mentalmente está preparado para administrar eso? Hermano, ¿qué va a hacer? Se lo va a derrochar seguramente. Hermano, si hemos visto personas que se ganan la lotería, ¿verdad? Y son pues cantidades enormes de dinero, y ya son personas mayores, ya son personas adultas, ¿no? Y hermano, y se vuelven locos, no saben qué hacer con tanto dinero y lo desperdician. Y incluso algunos terminan peor
que cuando no habían ganado la lotería, porque no fueron capaces de administrar, no tenían la inteligencia financiera, digámoslo así, para poder hacer bien de esos recursos, para poderlo no solo multiplicarlo, sino por lo menos mantenerlo, ¿no? Entonces se gastan en carros, se compran coches de lujo y se van de viaje, se llevan a todos sus amigos y se vuelven locos, ¿no? Con sus honrosas excepciones, ¿verdad? No todos. Pero el punto acá que nosotros vemos en la palabra es que vemos aquí un hijo que no ha madurado. Por lo tanto, aunque tiene una herencia, no la puede disfrutar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchas bendiciones, pero que no vamos a poder disfrutar de ellas o hacer uso de ellas hasta que no alcancemos la madurez. Tenemos derecho a ellas, pero no las podemos ejecutar porque no hemos alcanzado la madurez. A ese punto quiero llegar, hermanos. Dios te ha dado múltiples bendiciones, pero no las puedes hacer efectivas en tu vida porque eres inmaduro. O inmadura. Y eso lo podemos ver en otro pasaje de Lucas capítulo 15. Nosotros vemos en Lucas capítulo 15 una parábola dividida en 3 secciones, ¿verdad? En la última etapa de la parábola habla de un hijo, de 2 hermanos y un padre, ¿verdad? Entonces, el menor de ellos, yo quiero que le ponga énfasis aquí, el menor de ellos. Y quiero que esto lo relacione con Gálatas. El menor le pidió su parte de la herencia. Le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Ok, mire. Esto que hizo este hijo, le estaba diciendo, padre, a mí me toca una herencia. Quiero que vendas lo que tienes y que me des mi parte. Pero nosotros sabemos que la herencia se da cuando el testador muere. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el padre en vida tenía esa herencia en sus manos, aunque iba a ser de sus hijos, pero él era el administrador. Entonces él no quiso estar bajo la administración de su papá, sino que quería ya su herencia efectiva, aunque no tenía la edad, porque dice que era el menor. Déjeme decirlo de esta manera, era el inmaduro, ¿sí? No tenía la capacidad para administrar la parte que le correspondía. No estaba preparado para recibir esa bendición. Entonces, estaba en manos de su padre hasta que él alcanzara cierta edad. O hasta que el padre, falleciera. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó, usted ya sabe. Se fue a derrocharla. Entonces, muchas veces no hemos recibido las herencias de parte de Dios que nos corresponden porque no hemos madurado. Porque no las podemos administrar. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a administrar, a ser buenos oikonomos o administradores, para poder hacer que aquello no se desperdicie, que no se desparrame. Entonces, mire, hermano amado, Dios te quiere bendecir. Bueno, dicho, ya te bendijo, pero Dios te quiere hacer efectiva esa bendición. Pero es necesario que tú y yo demos pasos y crezcamos. Entonces nosotros podemos ver en ciertos personajes en la Biblia ciertas características. Y ahora,
yo les quiero decir, en un varón, en un hombre, digámoslo así, biológicamente, una señal de que ha crecido es la barba. ¿Sí? La barba no le sale a los niños, sino a los maduros. Pero en el caso de las mujeres, ¿cuál sería esa señal? Porque, bueno, pues a las mujeres no les sale barba, ¿va? Estoy hablando en sentido espiritual, ¿verdad? No vaya a creer que todos los hombres que tienen barba son maduros espiritualmente. No. Estoy tomando una figura natural para explicar un concepto espiritual. Entonces, en el caso, en la contraparte femenina, ¿cuál sería una señal de que se ha desarrollado? Eso lo podemos ver en la Biblia, hermano. Yo no le vengo a hablar de biología, sino de la Biblia. Mire lo que dice Cantares 8:8. Nuestra hermana es tan pequeña que aún no le han crecido pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día en que sea pedido en matrimonio? Está hablando el amado y la amada. Y están hablando que hay una hermanita de ellos que no ha crecido. Pero en el caso del hombre, hablábamos de la barba, y en el caso de ella, estábamos hablando de senos, de pechos, ¿verdad? Yo quiero que esto me lo con madurez usted me escuche, ¿verdad? No estoy hablando de nada malo, pero que me entienda espiritualmente. ¿Qué significa esto? Está hablando de un grupo de cristianos que no han crecido. Miren, tenemos una hermana pequeña que aún es niña. ¿Qué debemos hacer cuando los hombres empiecen a cortejarla? Miren, usted y yo sabemos que eso lo dice el apóstol Pablo, pone un ejemplo del hombre y la mujer, ¿verdad? Que habla de un misterio, ¿verdad? Está hablando de un misterio, ¿verdad? Que dice que el hombre dejará a sus padres, ¿verdad? Y se unirá a su mujer. Dice, yo mejor se lo voy a leer, ¿verdad? Porque pero dice, no hablo de ustedes, sino estoy hablando de Cristo y la iglesia. Permítamelo, ahorita se lo leo. Eso está en Efesios 5. Efesios 5:31. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Dice. Grande es este misterio, dice. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Yo espero que lo pueda ver ahí. O si no, búsquelo por favor. Efesios 5:31 y 32. Búsquelo ahí, por favor, ahí en su Biblia, en su celular, donde lo que tenga a la mano. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Entonces, acá Cristo es el hombre y la mujer es la iglesia, ¿sí? Y nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 22 de las bodas del Cordero, las bodas de Cristo. ¿Con quién se va a casar entonces? Pues con su novia, ¿va? Y su novia es
en su iglesia, ¿va? Entonces, cuando acá está hablando de esta niña, está hablando de una iglesia niña, que la van a venir a cortejar, la van a venir, que si quieren, la van a pedir en matrimonio. ¿Pero qué van a hacer si no ha crecido? ¿Qué va a hacer si todavía no tiene pechos espirituales? Aún es niña. Entonces, hermano amado, nosotros como una iglesia de Cristo, como una entidad femenina, debemos desarrollarnos. Entonces, ahora, ¿para qué? Mire, el Señor no se va a casar con una iglesia niña, sino con una iglesia madura, con una iglesia que esté lista para casarse. Miren, entonces, nosotros podemos ver acá que los pechos en la mujer son para dar leche. Es para amamantar. Es una capacidad de dar. Los maduros son aquellos que tienen una capacidad de amamantar a otros, de dar leche a otros, de cuidar de otros. Esa es esa capacidad que Dios está buscando en nosotros. Una capacidad de proveer a otros. Que ya no solo cuiden de nosotros, sino que nosotros cuidemos de otros. Como hijos maduros o mayores, que podamos darles a otros. Que ya no solamente nosotros pidamos atención, sino que nosotros atendamos a otras personas. El Señor Jesucristo lo dijo, que el mayor tiene que servir al menor. Es decir, el maduro sirve al que no ha alcanzado madurez. Entonces, el maduro es aquel que tiene una capacidad de servir a otros. Mire, veamos aquí a una mujer. Génesis 24:43. He aquí estoy parado junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo diga, te ruego que me des, póngale atención a esta palabra, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella diga, bebe, y también sacaré para tus camellos, que sea la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi Señor. Miren, muy importante acá, están buscando una esposa para un hombre, ¿sí? Recordemos lo que dice Efesios 5:1, ¿verdad? Que un hombre se va a unir con su mujer. Ese hombre es Cristo y esa mujer es la iglesia, ¿sí? Y acá están buscando a una mujer que esté lista para el matrimonio. Y la señal que da Eleazar de aquella mujer que está preparada, que está escogida para ser la esposa, le está poniendo una señal. ¿Y qué señal le está poniendo? Él lo que quiere ver es la capacidad que ella tiene de dar. Pero yo no estoy hablando aquí de finanzas, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de una capacidad de dar económica, no. Está hablando más de una actitud acá. Está hablando más de una forma de pensar. Él dijo, yo voy a probar aquella que es madura en su capacidad de dar. Ojo, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una actitud mental, de una actitud de madurez. Y él dice, aquella que dé más de lo que se le pidió. Porque él puso un límite. Dijo, dame el que me dé de beber, ¿no? Dame un poco de agua de tu cántaro. Él está pidiendo para sí. Pero aquella que diga, ok, voy a dar lo que no me pediste. Voy a ir más allá.
Voy a hacer lo que no me pediste. Esa es la que está escogida para ser la esposa. Entonces, hermano, ¿qué enseñanza podemos nosotros sacar de aquí? ¿Verdad? Y vernos nosotros mismos. Porque la idea es que nos veamos en la palabra nosotros, no que veamos a otras personas, sino que nosotros nos evaluemos. Entonces viene Dios y nos pide cosas. Dios pide cosas de ti. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué cosas te ha pedido Dios? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Dios en la palabra nos pide ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos pide es el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Pero hay veces que ni siquiera lo que Dios nos pide somos capaces de dar. O lo hacemos a la fuerza, ¿eh? No lo queremos hacer. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Qué le pide Dios a sus siervos? Miren lo que le pidió Dios a Abraham. En Génesis capítulo 22, ¿qué le pidió? Su hijo. No le pidió dinero, no le pidió riqueza, le pidió lo que más amaba. Hermano amado, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Aquello que amas. Aquello que amas. Yo no sé en tu caso qué sea, tal vez es tu trabajo. Tal vez es tu tiempo. Yo no sé qué Dios está pidiendo de tu vida, pero Dios pide cosas de ti. A ciertos hombres les pidió su negocio, porque vio a unos hombres que estaban remendando las redes y les dijo, síganme. Y aquellos hombres dejaron sus redes, dejaron su negocio, dejaron su fuente de sustento y siguieron a Cristo. Estoy hablando de los apóstoles, ¿no? Imagínense. Aquellos hombres dejaron la fuente de sustento de su vida, de su familia, por seguir a Cristo. Yo no te estoy diciendo que lo hagas tú, para nada. No. Pero eso se los pidió a ellos. Pero a nosotros, ¿qué nos está pidiendo Dios? Entonces, cuando Dios nos pide algo, está probando nuestro corazón para ver cómo respondemos ante lo que Dios nos pide. Ese es otro tema. Habría que buscar en la palabra qué es lo que Dios le pide a sus hijos. Pero no le pide a todos igual, hermano. Sino que en la medida que ellos hayan avanzado, es lo que Dios les va a pedir. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, al que poco se le da, pues también poco se le demanda. Entonces, hermano amado, Dios te va a pedir en base a lo que ya te dio, en base a lo que ya puso en tus manos. Entonces Él ahora va a venir a buscar algo de ti y te va a decir, a ver, quiero ver qué has hecho con lo que te di. Quiero que me des cuentas de los dones, de los talentos, de lo que puse en tus manos. Quiero ver. Y ahí se va a ver la señal de aquellos que han madurado. Nosotros podemos ver a esta mujer, que era una mujer madura. No solo porque hizo lo que le pidieron, sino que dio más de lo que le pidieron. Eso hermano, me habla de una enseñanza. ¿Quién le enseñó a esta mujer a ser así? Yo quisiera trasladar esto al ambiente laboral. Y ver que muchas personas
se limitan a hacer nada más lo que les piden. Y se limitan a cumplir nada más. No son proactivos, sino que reactivos. Nada más hacen, tu tarea es hacer esto, esto y esto. Pero no tienen aquella capacidad de decir, mira, ¿y qué pasa si hacemos aquí y acá? Mire, se me ocurrió esto. Mire, tengo esta propuesta. Mire, me gustaría, además de eso, hacer esto, esto y esto. Hermano, la gente que tiene esa actitud es la gente que le va bien en la vida. No solo en las finanzas, sino en todo. Aquellos que dan más de lo que se les pide. Esa es una señal de aquellos que han madurado. Pero los niños les cuesta seguir instrucciones. Yo no sé si aquí hay algún maestro, pero que me diga sí o no. Un niño hay que repetirle las cosas 3, 4 o 5 veces porque a un niño le cuesta seguir instrucciones. Pero un maduro no, sino que va más allá de las instrucciones. Entonces, hermano, traigamos esto a lo espiritual. Dios está buscando gente que dé la milla extra. Dios está buscando una esposa que dé la milla extra. El Señor lo dijo. Si alguien les pide la capa, déjale también la túnica. Si alguien te da una cachetada a la izquierda, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide que camines con él una milla, camina 2. ¿Por qué? Hermano, ahí hay una enseñanza escondida de aquellos que han alcanzado una madurez. Dios nos está invitando, hermano, a que vayamos más allá, a que demos más. Pero yo no estoy, hermano, ojo, yo no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de finanzas, ¿sí? No estoy hablando de ofrendas, no. Estoy hablando de cosas que hacemos para el Señor. Dios, ¿qué te ha pedido? Tal vez te dieron un privilegio en la congregación y a veces ni siquiera el privilegio cumplimos. Sino que nos conformamos con tener un título, ¿no? Pero hoy Dios lo que te quiere decir es, yo quiero que crezcas. Quiero que des más. Vemos a Moisés, allá cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Estaba en el desierto. Entonces él vio ahí que no había comida, que no en el desierto, pues ¿qué va a haber de comer? Nada. Dice la Biblia que él fue más allá del desierto para poder darle de comer a las ovejas de su suegro. No eran sus ovejas, eran ovejas de su suegro. Pero ¿qué nos quiere decir ese pasaje? Que Moisés no se conformó con lo que tenía ahorita ahí, sino dijo, aquí no veo nada, pero más allá del desierto hay verdes pastos, más allá del desierto hay algo que les puedo hacer. Pero él pudo haber llegado con Jetro y decirle, ¿saben qué? Pues aquí ya no hay pastos. ¿Qué hago? Y limitarse. Pero Moisés tuvo una visión y dijo, más allá del desierto hay algo para estas ovejas. Y atravesó el desierto y le dio de comer. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando fue más allá del desierto? Dice la Biblia que tuvo una visión de una zarza, ¿verdad? Que no se consumía. Y ahí Dios lo llamó a un nuevo pastorado, ¿sí? Lo llamó a un propósito eterno que tenía Dios para Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera ido más allá? No hubiera tenido esa visión. Entonces, hermano, Dios te quiere promover.
Dios te quiere llevar a una nueva dimensión. Dios te quiere llevar a una nueva gloria. Dios te quiere llevar a una nueva estatura espiritual. Pero es necesario que tú y yo demos más de lo que se nos pidió. Ay, hermano, hay mucho que hablar de esto. Muchísimo. Pero veamos lo que la Biblia dice acerca de los siervos que Él llama inútiles. Quiero que lo busquemos porque no traigo preparado ese versículo, sino que Lucas 17 del 9. Búsquelo ahí, por favor, porque dice Lucas 17, 9 al 11. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, para Dios, ¿quién es un inútil? ¿Quién es un siervo inútil delante de Dios? El que únicamente hizo lo que se le pidió. Entonces, ¿el útil quién es? El que hizo más de lo que se le pidió. Entonces, en este caso, hermano, vemos a un inútil y a un útil. El útil es el maduro y el inútil, pues, es el inmaduro. ¿Eh? En este caso, en lo que estaba buscando Eleazar para una esposa, era una útil, ¿eh? Que diera más. Que diera lo que no se le había pedido. Hermano, esa tarea que le dijeron Rebeca, que ella solita se puso, no era una tarea fácil. Era una tarea complicada porque los camellos son unas máquinas de tragar agua. Beben agua, beben muchísima agua. Porque ellos tienen reservas de grasa muy importantes para poder cruzar el desierto. Entonces bebe mucha agua. Y yo tenemos un perrito. No, dos, pero un macho y una hembra. Hermano, ese perro, el macho, toma un montón de agua. ¿Verdad? Porque es más grande. Necesita el agua. Un camello, ¿cuánto beberá, hermano? Hermano, 100 litros de agua en menos de 15 minutos. dice, tengo el dato aquí, que son 100 litros de agua En menos de 15 minutos. en menos de 15 minutos. Según National Geographic. Mano, bebe mucha agua. Entonces ella estaba demostrando que era una mujer trabajadora, pero que quería. Era su forma de ser, pues. Ella no sabía. Ella no lo hacía por la recompensa, sino porque esa era la actitud que tenía. Entonces, hermano amado, Dios quiere llevarte a ti y a mí a que demos más y demos lo que no se nos pidió para que podamos ser considerados maduros. Mire, vamos a otra chica que también dio más y dio lo que no se le pidió. Mire, entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 sobres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos, y los puso sobre los asnos. Si usted quiere puede leer la historia en 1 Samuel capítulo 25, pero es la historia de Nabal y David. A Nabal se le había pedido una contribución para David, pues porque David le había hecho un favor, ¿no?
le había servido de un muro para que Nabal no fuera dañado. Entonces David fue y le mandó mensajeros para que le mandara provisiones y Nabal le contestó mal. Entonces David se enojó y se iba a ir a vengar. Entonces cuando Abigail se enteró de esto, ella dijo, Nabal no quiso, pero yo tengo que ver por mi familia. Y entonces preparó para David un presente, ¿sí? Una provisión. Y eso es lo que acabamos de leer aquí. Pero a Abigail nadie le pidió, sino que fue su iniciativa la que salvó su casa. Pero nadie se lo pidió, sino que ella vio la necesidad, ella vio el problema, ella vio el peligro que venía. Entonces se adelantó y le dio a David lo que nadie le pidió. De la misma manera que Rebeca, esta mujer vino sabiamente y de veras evitó una masacre. ¿Y qué pasó? Al día siguiente o a los días, Dios mató a Nabal y Abigail se casó con David, ¿no? Entonces vemos otra mujer que se casó con un rey. ¿A causa de qué? De que supo dar. Entonces, hermano, si nosotros tomamos el ejemplo de Abigail, ella vio la necesidad y tuvo la iniciativa. Entonces, hermano amado, yo te quiero invitar a que tengamos un cambio de mente y que no seamos más reactivos, sino que seamos propositivos, que propongamos cosas. Dios nos va a pedir cosas, pero está esperando Él más de lo que te pidió. Dios te va a poner misiones o trabajos, pero lo que está viendo es si tú le vas a dar lo que te pidió o vas a ser cumplidor o si vas a ir más allá de lo que Él demanda de ti. Esas son señales de los hijos de Dios que han madurado. Yo, en lo personal, no quiero ser reactivo. No quiero conformarme con lo que Dios me ha pedido. No quiero conformarme con aquellas tareas que Dios me ha dado, sino que quiero ir más allá. Miren, veamos otra señal de aquellos maduros. Sin embargo, dice 1 Corintios 14:19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, dice, para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Y aquí lo subrayé para que nos enfocamos en eso. Entonces el apóstol está diciendo acá, yo quiero que ustedes sean niños en las cosas malas, porque el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? Es de aquellos que son niños ante la malicia. Pero necesitamos ser maduros en nuestra forma de pensar. ¿Cómo es un niño en malicia? Es puro, ¿no? No tiene malicia. Pero tú y yo tenemos que ser niños así y en nuestra mente debemos ser maduros. Entonces, ¿qué características tienen los maduros? Su forma de pensar. ¿Cómo pensamos? Hermano, esto es muy importante porque nuestra mente determina también nuestras acciones. Nuestra forma de pensar determina también nuestra forma de actuar. Es necesario, hermano, que en nuestra forma de pensar ya no seamos niños. ¿Cómo es un niño en su forma de pensar?
¿Qué características tienen los niños? Los inmaduros, pues. Es que un niño constantemente se está peleando. Constantemente está en discusiones, en pleitos, en divisiones. Es una forma de pensar de niños. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo llegó a una iglesia y le digo, yo veo que ustedes son niños. Porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo no soy de Cristo. Entonces decían, estaban peleados. Porque cada uno tenía sus preferencias, estaban peleados. Entonces le digo, ustedes son niños, porque están peleando. Entonces, hermano amado, es necesario que avancemos a la madurez y que ya dejemos de pelear con otros, que ya dejemos de discutir. Es claro que podamos tener alguna diferencia de pensamiento, alguna diferencia de opinión. Eso es considerable. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo contrario? Es una forma de pensar. Yo quisiera seguir avanzando, pero quiero respetar los tiempos y el tiempo se me ha terminado. Yo quisiera que oremos en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que hemos visto acá. Yo quiero invitarte a que oremos y que le digamos a Dios, yo ya no quiero ser un niño espiritual. Si tengo actitudes de niño, si tengo una actitud de un inmaduro o inmadura, yo ya no quiero ser así. Yo quiero avanzar en la madurez porque quiero disfrutar de mi herencia. Quiero disfrutar de cada bendición que tú has preparado para mí, Señor. Quiero avanzar. Yo quiero invitarte a que oremos y que le pidamos juntos eso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has traído, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver nuestro nivel de madurez, Señor, en cada uno de nosotros, internamente, Señor. Y que veamos, Señor, si estamos estancados, Señor. Que ya no hemos crecido, Señor, en conocimiento, en gracia, Señor, en madurez. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda evaluarse a sí mismo, Señor, y que pueda ver aquellas áreas de su vida en las que hace mucho no ha crecido. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos desarrollarnos, Señor, como hijos de Dios, que podamos crecer, que podamos avanzar hacia la madurez que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que crezcamos en conocimiento, que cada vez sepamos más de tu palabra, Señor. Que cada vez, Señor, nos acerquemos, Señor, delante de ti, Señor, para saber más, Señor, de ti. Y en la medida en que sepamos más de ti, te vamos a amar más cada día, Dios amado. Señor, tú vienes por una iglesia madura, por una iglesia que esté lista para las bodas del Cordero, para casarse contigo. Yo te pido, Señor, que podamos ser esa iglesia madura, que ha avanzado, que ha crecido en todas las áreas y que esté lista para el encuentro contigo, Señor, para que esté lista para las bodas. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por todos aquellos, Señor, que se han conformado, Señor, y nada más hemos cumplido, Señor, con lo que tú nos has pedido. Hemos cumplido con nuestras misiones, pero que no hemos ido más allá, Señor. Que no hemos sido capaces, Señor, de hacer más de lo que se nos pidió, Señor. Yo no quiero ser un siervo inútil. Quiero ser un siervo útil. Un siervo que da la milla extra. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ministrar esto a cada corazón, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo que es grabado, Señor, en cada vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Me da mucho gusto verlos conectados, los que están en el Zoom, los que están también aquí por el Facebook. Me da muchísimo gusto que estemos reunidos. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Esto más que una prédica fue una enseñanza. Quisiera
dar la oportunidad de que podamos hablar, ¿verdad? Si a alguien no le quedó claro algo, o quedó a veces el expositor se confunde o no es claro en la exposición, pues también se vale poder preguntar. No sé si podemos abrir los micrófonos y hacer algún... Yo creo que puede levantar. Aquí hay una hermana, dice gloria a Dios, amén. Creo que es la hermana Jessica Cuevas. Yo veo que ahí están prendiendo sus cámaras. ¿Cómo están, hermanos? Saludos. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos, hermano. Bueno, entonces nos despedimos, ¿verdad? A menos de que alguien... Rafita, no sé si tú querías decir algo. ¿No? Todo bien. Perfecto. Bueno, qué gusto, qué bendición poder estar conectados, hermanos amados. Primero Dios, este domingo vamos a empezar nuestras reuniones presenciales acá en Querétaro. Están invitados si nos quieren acompañar. Vamos a estar, ya tenemos un lugar preparado. Pues con la ayuda de Dios ahí vamos a estar predicando la palabra. Y nos llena de mucha alegría poder anunciar la palabra del Señor y abrir un lugar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo los bendigo, les mando un abrazo y estamos a la orden. Mandamos un saludo al pastor José, que hoy está de manteles largos también, ¿verdad? Y no sé si nos está escuchando o no, pero bueno, le mandamos ese saludo cordial. Bendiciones, nos vemos, hermanos. Bye.